una mañana de ayuno, de oración, de la presencia del Señor. Quiero que abramos la palabra del Señor en el libro histórico del Nuevo Testamento. Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Los apóstoles no hicieron nada, el que hizo todo fue el Espíritu Santo. Hechos capítulo número 13, en esta mañana. Hechos capítulo número 13, versículo número 1 en adelante en esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes estaban? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Digan conmigo en esta mañana: Padre, gracias, te bendecimos en esta hora. Y en la iglesia que queda hoy aquí en Santander, Señor, se reúne, Señor, una multipluralidad de hijos tuyos, Señor, para, Señor, adorarte y bendecirte. Gente que se prepara, gente que tiene liderazgo, que tiene ministerio, Señor, para la obra. Y hoy queremos, Señor, antes de que tú vengas, Señor, ser una iglesia poderosa, ser una iglesia, Señor, estratégica, ser una iglesia que impacta las comunidades en Santander y, por qué no, en donde tú quieras en el mundo. Y por eso en esta mañana quiero pedirte que a todos nosotros nos bendigas con tu presencia, con el mover del Espíritu Santo en esta hora, para trabajar en nuestra mente, para trabajar en nuestro corazón, para trabajar en nuestro espíritu, inclusive para trabajar en nuestra alma. Hoy doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, todas las familias representadas en esta mañana, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hechos capítulo 13 es una bendición, porque todo parte desde Hechos capítulo 1. Los apóstoles habían sido enseñados por el Señor 3 años y medio con el Señor, ministerialmente hablando. Y en esos 3 años y medio fueron una cátedra cristológica tremenda, desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hasta 10, 11 de la noche. Fue un intensivo tremendo, fue una intensidad horaria en la Universidad Peripateica de Cristo, y fue algo tremendo para estos apóstoles. Pero para ser una iglesia poderosa tenemos que entender que todo empezó en Hechos capítulo número 1. Y no lo busquen, yo se los voy a leer. Pero en Hechos capítulo 1 hubo algo en donde hubo una reunión, como en Hechos capítulo 13. Hubo una reunión donde la iglesia que se estaba formando para extender el reino de Dios, se estaba formando aquí en capítulos 13. Dice que, ¿en dónde estaba esa iglesia? En Antioquía, no en Antioquia, sino en Antioquía. Eso queda allá en Asia Menor. Y en Asia Menor esa iglesia se estaba formando y se estaba dando a conocer con un contexto de una iglesia poderosa. Ese es el tema de hoy, una iglesia poderosa. Pero ¿cómo se hace para que una iglesia sea poderosa? Una iglesia, para que se fundamente en el poder de Dios, toca hacer unas situaciones bien especiales. Lo primero, vean lo que dice la Escritura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Número 1, una iglesia poderosa es una iglesia que forma. Diga conmigo, una iglesia que forma. Mire los primeros ministerios que sacó la iglesia de Antioquía: profetas y maestros. Es más, el primer ministerio que se dio a conocer fue el de Cristo, y fue el de maestro. ¿Se acuerdan que al Señor le decían rabí?
Fue el primer ministerio que se dio a conocer, fue el de maestro, el de Cristo. Cristo fue un maestro por excelencia de la palabra y empezó a formar a los discípulos. Los empezó a formar a nivel teológico, cristológico, a nivel de la escuela llavística, o sea, la del Padre, pero también en la escuela neumatológica. Estábamos hablando en la actualización ministerial el viernes, cuando dimos el cierre por este año, de cómo el Señor empezó a formarlos, pero los empezó a formar teológicamente, pero también los empezó a formar espiritualmente hablando. Y muy chévere que la iglesia sea formada teológicamente, pero si la iglesia no es formada espiritualmente también hablando, la iglesia nunca va a ser poderosa. La iglesia que se forma solo teológicamente será una iglesia inteligente, pero no espiritualmente hablando poderosa. Por eso hoy en la palabra del Señor quiero mostrarles que la iglesia sigue formando a través de los tiempos ministerios, gente que se levanta para servir a Dios. Amén. Y en esa formación espiritual, algún día el Señor lo formó en Hechos capítulo 1, después de haberlo formado 3 años y medio. Y en el momento en que el Señor iba a ascender al cielo, vean lo que les dijo en Hechos capítulo 1. Y les dice en Hechos capítulo 1:8, les dijo, pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiréis poder. La palabra en el griego acá es dinamis, poder. Hay 2 palabras en el griego para poder: energía y dinamis. Energía es lo que yo puedo alzar, esto es energía. Pero el dinamis es el poder que viene de lo alto para hacer cosas de lo alto. Y les dice, y recibiréis poder, pero este poder, ¿cómo lo iban a recibir? Los iban a formar, y vea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron de Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes juntos en oración y ruego. ¿Cómo se forma espiritualmente uno? En oración, en ayuno, en ruego para con Dios. La persona que no se estructure en la oración no va a tener un ministerio poderoso. Se necesita estar orando, adorando. Se necesita estar metido con el Señor de día y de noche. Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Mañana, tarde y noche. Queremos tener ministerios poderosos, ministerios que impacten, pero iglesias que no ayunan, iglesias que no oran. Hoy es un día de ayuno. Les mandé la invitación, espero que todos estén en ayuno. Carlitos, desayuno chocolate. Ya lo pillé. Desayuno chocolate. Pero la iglesia necesita que seamos poderosos en el tema. Para discernir hasta quién toma chocolate en la mañana. No, mentira. Pero sí necesitamos una iglesia poderosa, porque estaba en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. ¿Qué quiere decir el texto? Mire, la iglesia tiene que ser pluricultural. Hay iglesias en donde dicen, vamos a hacer solo de jóvenes, los que tengan más de 40 para afuera, entonces los echan a los viejitos. Y vamos a ennegrecer la iglesia, luces, cámara y acción. Y pensamos que eso es fuego. Y pensamos que qué unción. Eso no es unción. La formación espiritual que esta gente recibió es una formación que dio el Señor Jesucristo. Y la formación que dio el Señor Jesucristo fueron primero bases espirituales, luego las bases teológicas. Los apóstoles le decían al Señor, Señor, venga, enséñanos a orar.
porque los discípulos habían acuñado el pensamiento griego, y en el pensamiento griego había algo que se llamaba pologlogia, que significaba muchas palabras. ¿Y que era la pologlogia? Rezos. Repetían y repetían con la pologlogia, y repetían, y pensaban que con las repeticiones iban a doblarle el brazo a los dioses, y con eso cambiaban la voluntad de los dioses. Eso era el pensamiento griego. Pero Jesús magistralmente, como él también dominaba el griego, Jesús dominaba arameo, hebreo y griego. Jesús dominaba 3 idiomas. Y en el dominio del griego, el Señor metió una palabra, dicen los eruditos, que fue proseuge, y significaba buscar al Señor encontrando una transformación interna el tiempo que usted quiera. Y no eran repeticiones, era hablar con el Señor el tiempo que usted quisiera, lo que usted quisiera. Pero eso sí, la oración busca una transformación interna. Entonces Dios manda a los discípulos a orar para que viniese el Espíritu Santo. Y vean en Hechos capítulo 2, dice allí: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuando llegó el día de qué? La palabra en el griego es quincuagésimo, y quiere decir 50 días después de la Pascua. Ese es el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua. Y en el día 50 después de la Pascua era una fiesta. Después de la fiesta de la Pascua, que era la fiesta sacrificial del Cordero. Y ese día Cristo muere, porque vea, mientras estaban subiendo por la rampa del templo a los corderos, Jesús ese día estaba subiendo por la rampa del monte Gólgota para morir por nosotros. ¿Qué escena? Y mientras estaba pasando eso, Dios estaba formándolos a ellos para una misión especial. Ya se las había dado en Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la misión? Ir por todo el mundo. Y perdón, la palabra ir, ¿fue un favor? No, es un imperativo. Y vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos sentían la formación del Señor. Y en la formación del Señor, por eso, mire ese Hechos capítulo 13. De Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 13 pasaron alrededor entre 17 y 21 años. Entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 13, ¿cuánto pasaron? Entre 17 y 21 años. Y hubo algo que la iglesia se mantuvo poderosa. Hay algo que hay un ejercicio que transversalizó la teología. Hay un ejercicio espiritual que transversalizó la teología, y fue el ayuno y la oración. Si los cimientos de la iglesia para ser poderosa no se basan en la teología, se basan en los ejercicios espirituales del ayuno y la oración. En eso se basa una iglesia poderosa. Chévere, es algo que necesitamos tener formación teológica, pero necesitamos tener esta formación espiritual. Mira el que está a su lado. Vamos hoy a ayunar y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ayunar hoy. Ay, que la tripita le hizo hacia las 11:30, 12. Dígale, en el nombre de Jesús te calmas. Dígale, te calmas. Te calmas. Porque son los ejercicios espirituales que necesita la iglesia para algo. Y vamos a mirarlo. Entonces, esta gente se disponía a servir, a buscar al Señor, porque estaban cansados de la vida que llevaban. Muchos de ellos llevaban una vida tremenda.
Pedro llevaba una vida dura, donde no muchas cosas le salían bien. Hay veces ni podía pescar, ¿se acuerdan? Imagínense, ponía un negocio y no le funcionaba. La empresa de Pedro no iba muy bien, que digamos. Hay veces estaban achantados porque decían, toda una noche hemos estado en alta mar y no hemos pescado nada. Imagínese usted poner un negocio y que no venda nada. Diga conmigo, eso no es de Dios. Pero Dios vino a transformar las vidas de estos hombres. Y me gustó que lo primero que sacó el Señor fue gente formada. Y vea lo que la iglesia sacó de Antioquía: profetas y maestros. Diga conmigo, ministerios. Dios tiene hoy en día ministerios también por formar. Pero esa formación de ministerios, y la gente dirá, ¿y eso para qué? Para mucho. La formación pastoral de Cristo está en Colosenses capítulo 1, en el versículo 9. ¿Para qué sirve la formación de la iglesia? O sea, de Cristo. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedirte que seas llenos del conocimiento de toda su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, si la Biblia habla de inteligencia espiritual, es porque hay brutos espirituales o ignorantes espirituales. ¿Y para qué sirve la inteligencia espiritual? Vea lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, llevando agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sí ve para qué sirve la formación del Señor? Por eso la iglesia debe disponerse a ser formada. El que no ha hecho discipulado, hágalo. El que no ha hecho actualización ministerial, hágalo. El que no ha bajado a las aguas, hágalo. El que no ha sido libre, el que no ha sido transformado en su corazón, dispóngase a hacerlo. La gente tiene que estar cansada de la situación que vive. Hay gente que lleva 20, 30 años en una iglesia y no son libres. Mano, si la palabra, si aquí no comen pan, mano, vaya y busque. Pero hay que comer pan, palabra, porque eso fue lo que formó a los discípulos. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15? ¿Qué le dice? ¿No acuerdan? Y que desde la niñez, dice la palabra en el 3:15. Segunda de Timoteo, se llama primera. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, la formación acá en la iglesia empieza desde niños. Si ustedes ven, sus hijos en este momento también están en formación. Porque desde niños necesita ser estructurados. La mayoría de muchachos que ahorita están tal vez en un consumo de drogas, en consumo de alcohol, en consumo sustancias psicoactivas, es porque no tienen una buena estructura. Yo caí en cosas porque no tuve una buena estructura. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. ¿Qué le podía ocurrir a un joven con una mamá que hacía de papá y mamá?
y no teníamos a Cristo tras del hecho. Por eso Cristo ocupa el lugar de padre en la congregación, porque es el que nos empieza a formar para darnos estructura. Y esa estructura es para servir a otros. Lo que tú has aprendido el día de mañana, tienes que aplicarlo con otros muchachos, con otros hombres, con otras parejas, con otras mujeres. Porque vea lo que dice la Escritura. Y dice que estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que era el criado junto a Herodes, y Saulo. Oiga, algo que me gusta, estaba Simón el Níger, estaba Simón el negrito. Y en la iglesia, óigame bien, no hay distinción de raza. Están negros, blanquitos, gorditos, bajitos, alticos, bonitos, feitos, frentones, no tan frentones, todos. Y están para formarse al Señor. Y en la formación al Señor, vea lo que dice la Escritura. Ministrando estos al Señor. La palabra ministrar es algo que dice, y estaban sirviendo en culto de adoración, préstame, en culto de adoración. La palabra en el griego estaba aquí, la tenía acá lista, y es una palabra que ministrado, porque muchos dicen, bueno, pero ministrar, ¿qué es? Algunos lo ponen como término de administración. Pero cuando vemos la palabra en el griego, en el capítulo número 13, en el versículo 2, dice ministrando, y dice la palabra en el griego es haciendo un ministerio público de adoración, sí, haciendo un servicio público de adoración. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Estamos ministrando al Señor, estamos haciendo un servicio público de adoración. ¿Un servicio público de qué? De adoración. Y esto que ellos dicen, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, una iglesia que formada aprende a escuchar al Espíritu Santo. Mire, no hay peor un papá que no haya aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. En este tiempo, si un papá no es formado en el poder del Espíritu Santo, les digo que van a sufrir mucho con sus hijos. Porque una mamá que tiene discernimiento, un papá que tiene discernimiento espiritual, va a decir, hijo, estás en esto, ¿qué pasa? Sentémonos un rato. ¿Qué pasa, papá? No, a mí no me pasa nada, tienes algo. Pero hay papás que desde niños los chicos empezaron a torcerse y jamás se dieron cuenta. Diga conmigo, poder del Espíritu. Primera echada, ok. Primera expulsada. No. Óigame bien. Si hay algo, familia, que tiene esta iglesia, y es que dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oiga, el Espíritu Santo habla en una iglesia poderosa para apartar gente para propósito. Diga conmigo, el Espíritu Santo aparta gente para un propósito. Ahora diga conmigo, ¿cuántos están ayunando? Levante la mano. Ahora diga conmigo, el Espíritu Santo me está apartando para un servicio. Hay algo que el Señor está haciendo. Pero esto es para los que van a buscarlo, para los que están metidos en la brecha. Miren lo que dice la palabra del Señor. Es para servir al Señor. Y vean lo que dice. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este culto de adoración, cuando se ora, hay algo que el Señor dijo: orad los unos por los otros. Y hoy en el ayuno es lo que hacemos, orar los unos por los otros. Hoy vamos a orar los unos por los otros. Porque algo el Espíritu Santo puede hacer en esta mañana. Hay gente que todavía está atada, hay gente que está en crisis, hay gente que está pasando un momento difícil en la vida.
Y mientras usted no ore ni ayune, la gente va a seguir igual. ¿Se acuerdan con el joven que el espíritu lo enviaba al fuego y al agua para matarlo? El diablo está echando a los jóvenes al fuego y al agua para matarlos. Si hay un papá donde sus hijos, el diablo los esté ahogando en problemas, pasándolo por pruebas en el fuego, y usted no tiene el poder del Espíritu Santo, se los va a matar. Se los va a matar. Y a algunos se los va a matar espiritualmente hablando. Van a crecer y no van a querer saber nada de Dios. Diga conmigo, decisiones. 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 Las decisiones van a ser algo importante en nuestras vidas. Si nosotros como decisiones no las tomamos en el Señor pronto, las decisiones que usted no tome, el otro sí las toma por usted. Así de sencillo. Y si usted no toma decisiones hoy pronto, como papá, como hijo, el que no lo trajo se lo va a llevar. Porque a usted el que lo trajo a este mundo y lo trajo acá con un propósito fue el Señor. Amén. ¿Por qué permite que otros tomen su destino si Dios a usted lo hizo libre para tomar su propio destino? Amén, amén. Mire ayer en la balacera de Cabecera, un ladrón muere. Posiblemente el ladrón, lo más seguro es que no tenía a Cristo. Dígame, ¿para dónde se va? Se va a ir a descansar en la paz del Señor. Ajá. Familia, necesitamos que nuestros hijos el día de mañana no se nos tuerzan. Y eso solo se hace cuando un papá tiene el poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo, vea lo que dice la palabra. Una iglesia poderosa, entonces, número uno, es una iglesia que ¿qué? Que forma. Diga conmigo en esta mañana: Señor Jesucristo, te pido que me formes como líder, como siervo, como padre, como abuelo, como hermano, como hermana, Señor, para tener poder y ser poderoso en tus manos, para tu gloria. Amén. Número 2, vea lo que hace una iglesia poderosa. Versículo número 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios. Número 2, es una iglesia que envía. Y una iglesia que envía, mire, Dios no nos va a enviar a nosotros si primero no nos ha formado. Dios quiere mandarte para un propósito, pero necesita formarte. Primero necesita hacerte libre, después formarte, después equiparte para enviarte. Hay mucha gente que dice: ay, tan chévere algún día servirle al Señor, pero si no se forma, si no se prepara. Pedro se formó con el Señor, ¿sí o no? Y fue lleno con el Espíritu Santo. Fue el primero que se levantó a decir el mensaje de Pentecostés. Y ese día se convirtieron 3,000 personas para el Señor. Imagínense el pique como inició la iglesia. 3,000. Y posteriormente Pedro tuvo problemas. Cuando estaba con los judaizantes, con los judíos, judaizaba. O sea, les decía a los hombres: hay que circuncidarse, ¿no? Si quieres seguir a Cristo. Y cuando estaba con los cristianos, dice: sí, solo Cristo. Y hay gente que tiene dualidad en el pensamiento en Cristo. Hombre, se necesita una formación fuerte. Tuvo el Espíritu Santo que formara a Pedro posteriormente bajo la persecución para que madurara. Y hay veces nosotros necesitamos estar en crisis, en persecuciones para madurar. Mira el que está a su lado, no mentiras. Pero vea lo que dice la palabra.
y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. Y me gusta porque cuando Dios nos envía obviamente a ser guiados por el Señor, pero cuando llegamos al punto, cuando Dios te pone en la situación que quiere ponerte, porque Dios quiere ponerte en situaciones donde sean intencionales. Todo lo que Dios hace es intencional. Un día quiso el Señor y me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué tenía el Señor necesario? Hablar con una mujer. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Se lo acababa de quitar a la vecina. No hay quinto malo. Ay, Magdalena, hoy vamos a orar. Entonces la iglesia tiene que enviar, pero tiene que enviar gente preparada. Y hay gente que dice, ay, yo quiero servir al Señor, pero no tienen ni una teología, un discipulado encima. Gente que se sabe 3 versículos y creen que ya son teólogos. ¿De qué sirve la teología si la formación espiritual como base no está? Ayuno y oración. Porque yo la teología la puedo torcer, pero ¿quién es el que me guarda de no torcer la palabra? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Entonces, vea lo que la iglesia cuando envía y cuando Dios te pone en una situación por una causa, es para que prediques la palabra, para compartir la palabra. Mira que está a su lado y dígale, no se haga el loco, comparta la palabra. A hombres le queda difícil a la hermana que está al lado, no se haga no te hagas, predica. A ese sí le puedo decir. Predique, comparta de la palabra. Mire, gente que recién conoció del Señor, como Sergio y Sandrita, conocieron a Mariana en temas laborales, pero ellos se preocuparon por predicarle y veo a Mariana ahí. Todo lo que Dios nos ponga a ustedes es intencional. Y la intención tiene que ver con que usted predique por una situación que esa persona puede estar pasando. O que va a pasar. Y usted necesita prepararlo espiritualmente para lo que viene. A mí me duele cada vez, la vez que vi esa noticia en Ibagué, que una mamá se iba a soltar con su niño. Porque hay madres que no tienen formación. ¿Qué sería, Juli, si Dios no te hubiese formado? Porque hay muchas madres ahorita solteras, hay padres solteros que necesitan guiar a su hijo, a su hija. Que ya veíamos con mi esposa una película de Adam Sandler, que el hombre se le muere la esposa y tiene que criar a 3 hijas. Terrible. Y el hombre no tenía formación y a la hija mayor le puso Larry, a la del medio le puso Spien. Diga conmigo, formación. Pero para esa formación Dios tiene que enviar a una iglesia preparada. Y Dios quiere formarte para enviarte para un propósito. Ahora, Dios te envió hijos para un propósito, para que tú lo sepas guiar. Para que tú lo sepas guiar. Y algo que me gusta es que un papá, cuando es guiado por el Señor, mire, hay papás que están desgastándose, vaciando, gritando, rompiéndole las costillas a su hijo. Hay papás que son más inteligentes espiritualmente hablando. Confróntelos con la palabra. Y no es vaciarlos. La Biblia dice que sí, que tal yo haber formado a Kevin diciéndole, si usted va a aceptar a Cristo, se va a fregar en su vida. No, yo no le dije así. O se va para el infierno. Ni mi esposa.
Aunque mi esposa cuando lo convirtió con Apocalipsis. Pero hay algo especial en medio de todas las situaciones, de que un papá que sabe confrontar con el Espíritu dice: hijo, tienes tres opciones. Si haces esto, puede pasar esto. Si haces esto, puede pasar esto. Pero si haces esto, puede pasar esto. Escoge tú. Hijos se van a sentir confrontados sin tanta peleadera. Hay papás que están desgastados, parecen un disco viejo, rayados. Hay mujeres que cuando se ponen histéricas, no se ponen histéricas, sino históricas. Yo me acuerdo de lo que usted hizo, y le restriega del pasado. Uy. Si tiene una mujer al lado, dígale: no se ponga histérica. Digo, no se ponga histórica. Dígale: no se va a poner histórica. Y si es su esposita, dígale: amor. Entonces vea lo que dice la Escritura. Y dice: y también en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. Mire, si hay algo que el Señor nos ha dado en la vida muy sabiamente, es que cuando el Señor envió a predicar, nos envió a predicar de dos en dos. No se le vaya a dar el complejo de Salvador o de Salvadora, porque uno puede terminar embarrándola. Ay, no, yo le predico, yo me lo gano al Señor para Cristo. Yo me la gano para el Señor. Mire, esa teología de que uno se gana un alma para el Señor y un cuerpito para uno sale muy caro. Muy caro. Porque el que está formado en Cristo, mientras la otra persona llega hasta allá, lo hace usted retroceder. Lo bueno es que los dos, cuando lleguen al punto, van a avanzar, pero tienen una carga de problemas de aquí para atrás que les toca ir solucionándolas con el Señor poco a poco. Mientras que los dos llegan a Cristo, mientras los dos se forman en Cristo y mientras los dos llegan al altar a Cristo, el matrimonio es diferente. Amén. Wilmer, usted no sabe el matrimonio que tiene, hermano. ¿Sí o no, Lauri? ¿Se arrepiente, Lauri, de haberle dado el sí en el altar? La verdad. No se siente intimidada. No se siente intimidada porque hay 100 o 200 ojos frente a usted, no. Mire, yo sé que Laura está bien porque su rostro lo refleja. Pero hay esposas que su rostro reflejan otro tema. Hay esposos que su cara reflejan otro tema. Porque también hay hombres oprimidos, en la fila de hombres oprimidos por sus mujeres. Es el único departamento en Colombia y el llano que hay demandas de mujeres que le pegan a los hombres. Mire, el truco está en hacer arrodillar a sus esposas. Desde que yo hice arrodillar a mi esposa, una vez la hice arrodillar para que me sacara debajo de la cama. Desde ese día todo cambió, pero la hice arrodillar. La hice arrodillar, que es lo importante. Iglesia, ahora sí. Entonces, algo que siempre no se dé el espíritu de Salvador. No vaya, yo voy solo, yo voy sola. No, no lo haga. Vaya de a dos. Porque alguno o alguna puede ser tentado o tentada. Y el otro quiere quitarnos el propósito. Amén. Por eso hay que ir de dos en dos. Tan lindo como envía el Señor es estratega. Y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús. Oiga, y cuando Dios nos envía para enfrentar diferentes situaciones.
Pero cuando Dios nos envía a enfrentar es porque ya estamos capacitados. Y aquí cuando Pablo está enfrentando una situación, se atraviesa en esa región donde él va. Había un falso profeta, un mago llamado Bar Jesús. ¿Sabe qué significa Bar Jesús? La palabra Bar en hebreo es hijo. O sea que este Guaymarón se hacía llamar hijo de Jesús. Y hay muchos que dicen, ay, yo soy hijo de Dios. Si usted no tiene discernimiento y dice, ay, tan lindo, siga, entre. Usted tiene que aprender a discernir quién viene a su vida. ¿Es de parte de Dios o es de parte del diablo? ¿Es de parte de qué? Si es bueno o es malo. Porque hay padre, hay veces usted dice, uy, Señor, yo he visto muchos solteros, ¿sí o no? Dice, Señor, qué linda. Uy, tiene un par de piernas que le llegan hasta el piso. Pues obvio que le van a llegar hasta el piso. Pero se dejan llevar por la forma y no por el fondo. Por la apariencia. Y lo que Dios quiere es estructura. Y en la estructura también hay mujeres que dicen, uy, Señor, qué tipo tan churro, solo le falta la azuquita por encima y queda. Y se dejan llevar por la apariencia, ¿sí o no? Por la chocolatina Jet. En estos casos ya el Ferrero Rocher, pero hay algo, familia, que usted no se debe dejar llevar por la apariencia. Hay gente, mire, que es mucha para un rato, pero poca para toda la vida. Hay gente que en el momento usted la pasa chévere, pero después no es para toda la vida. Por eso, familia, vea lo que dice la Escritura. Usted tiene que enfrentar gente que aparentemente son hijos de Dios, pero no lo son. Sofi, espero que tengas el discernimiento necesario para diferenciar a aquel chulo que la está rodeando en esta hora. Algunos lo ven, ay, es una palomita, y le ven la cara de ese vero chulo ahí. Familia, uy, Dios mío, algo que yo digo, Señor, si nos das hijos, por favor que sea varón. Señor, es que por una niña uno sufre mucho. Que ya hablábamos con Alejo, ¿no? Mira, Alejo, ¿cómo era el día que le digan suegro? ¿Cómo está? Uy, sufre. Con el varón no es tanto, pero con una niña, no, hombre. Pero para la mamá, no para el papá. Para la mamá, no para el papá. Pero para las mamás, ¿sí ven? Entonces vea lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque las mamás están de 30 años, el niño dice mi chinito de 30 años, es que mi chinito. Entonces hay algo importante, porque vea que cuando Dios a usted lo envía a enfrentar, cuando Dios a usted lo capacita y lo envía a enfrentar, no lo envía a enfrentar solo cosas malas, sino también hay cosas buenas. Gente con propósito. Mire lo que dice la Escritura. Y dice ese falso profeta llamado a Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Sergio, un antecesor suyo. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y hay algo, me gusta mucho este versículo. Hay un versículo que a mí me marcó la vida y yo nunca pensé que a mí me pasara. Proverbios capítulo 18 dice esto, en el versículo 10, creo que es Proverbios 18:10. Vea lo que dice la Escritura. 16. Vea lo que dice Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino,
y le lleva delante de los grandes. Amén. Yo nunca me imaginé que algún día, vea, yo recién llegado acá a Santander, el don, lo que había dentro de mí, me llevó delante de grandes. 10 años estuve como asesor de un diputado en la parte cristiana y religiosa de los líderes de Santander. Hicimos la política pública de libertad de cultos, Bucaramanga Gospel, o sea, hubo ordenanzas que trascendieron el tema acá, público. Pero como la política es pasajera, ¿sí o no? Y dijo el teólogo Darío Gómez, nada es eterno en el mundo. Todo se acaba, todo es cíclico. Pero cuando estuve en eso, yo jamás me imaginé que Dios me iba a poner en escenarios y predicarle a personas que nunca me imaginé, a un gobernador, a diputados, a senadores, a representantes de la Cámara. Algún día Dios me puso allí. Estuve con generales. Una vez condecoraron a un coronel de inteligencia. Y me dice el ingeniero, pastor, predíquese un tema que tenga que ver con inteligencia militar. Y yo, ¿qué? Listo. Y de una. Y Dios me dio el tema. Una vez, pastor, vamos a condecorar a los comunicadores sociales, periodistas. Hágase un mensaje que tenga que ver con comunicación social. Y dije, chambre, cada vez era más tenaz. Y dije, se lo tengo. Porque Dios nos capacita y nos envía, porque el don que está en usted, algún día Dios los va a llevar delante de los grandes. Usted hoy está aquí, pero usted mañana no sabe delante de quiénes va a estar. Y vean lo que dice la Escritura, versículo número 8. Pero le resistía Elimas, el mago. Vea cómo se llamaba el que se hacía llamar Bar Jesús. Vea el nombre real del man. ¿Cómo se llamaba? Elimas. ¿Y cómo se llamaba este hombre? Elimas. Pues así traduce su nombre, el mago. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, número 3, una iglesia poderosa. Es una iglesia que forma, una iglesia que envía, pero es una iglesia fluida. Diga conmigo, fluida. Y una iglesia fluida es aquella que tiene el fluir del Espíritu Santo. Mire una iglesia fluida lo que hace. La persona que fluye en las cosas de Dios tiene autoridad de parte del Señor. Pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo oraba y ayunaba? Sí, señor. El primer ayuno del Señor, ¿cuánto duró? 40 días. Y saliendo del ayuno, ¿qué le tocó enfrentar? Diga conmigo, al ñangas, al diablo. Y cada hombre de Dios, cuando se forma en el Señor, tiene que ir a enfrentar cosas, pero tienen que fluir con el Espíritu Santo. Si uno no fluye en el Señor, en el Espíritu, mire lo que puede pasar. Hay gente que está obrando para que usted no conozca a Cristo. Mire, acá está Elimas. ¿Qué hacía Elimas? Procuraba apartar de la fe al procónsul. Pero como Pablo venía de una iglesia poderosa, que oraba, que ayunaba, que comía palabra, no se iba a dejar. Y un cristiano, un creyente que se ha formado, que se ha estructurado, mire, no se va a dejar ni influenciar, ni va a dejar apartar el propósito suyo, ni el de las demás personas. Vea lo que dice el texto. Entonces Saulo, que también es Pablo, perdón, hago un paréntesis acá. La gente cree que Saulo era el nombre de antes de convertido. Ay, se convirtió Saulo, entonces el Señor lo llamó Pablo. No, Saulo es el nombre hebreo, Saúl, el nombre hebreo. Y la traducción al griego es Paulos. Y la traducción al español es Pablo. Cierro paréntesis. Entonces Saulo
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Lleno de qué? Acuérdese, Hechos capítulo 9. Pablo iba... ¿Qué estaba haciendo Pablo en Hechos capítulo 9? ¿Cuál era el propósito de él? Perseguir la iglesia, arrestar o matar al que fuera por haberse convertido a Cristo. Pero el día que Cristo se interpuso a él y Pablo cayó a tierra, no cayó de un caballo, el texto no dice eso. Algunos herejes dicen y Pablo cayó del caballo, pero ahí no dice nada de eso. Y cuando Pablo cayó a tierra se quedó ciego. Y le dijo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Las dos preguntas de una persona recién convertida. Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿a quién están persiguiendo? A Cristo. Al mismo Cristo, no es a usted. Así es. El que se mete con usted, se mete con el de arriba. Eso nos dejó ver Hechos 9. Y entonces Saulo se quedó ese día en la calle de la derecha, dice allá, a donde él iba, en la calle derecha. Y allá lo encontró un hombre. ¿Se acuerdan quién era? ¿Ah? Ananías. Y va y lo toma. Y Pablo tal vez nunca había ayunado. Y ese día le tocó ayunar 3 días a la fuerza. Y hay gente que el día que quiera de verdad ser transformado le va a tocar ayunar a la fuerza. David ayunó más de una semana para que no muriera su hijo. Y el día que murió, dejó de ayunar, dijo, ya está ya, yo iré a él algún día. Y hay papás que les va a tocar ayunar por sus hijos para que sus hijos no mueran. Porque después de muerto, ¿ya qué? Hagan conmigo así, 3 deditos. Diga conmigo, recibo. Ayúdeme ahí en la administración. Y entonces, una iglesia fluida es llena del Espíritu Santo y puede fijar los ojos ante las tinieblas. Vea lo que hace Pablo. Y llega y le dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Oiga, yo creo que muchos ven una persona poseída y salen corriendo. ¿De qué se ríe, Kevin? Ah, ya. ¿Usted no ha salido corriendo, sí o no? No. Oiga, familia, hay gente que tiene influencia, hay gente que está poseída. Y hay otro término que dice Hechos que no me acuerdo en ese momento. Atormentada. Y hay gente que necesita ser libre. Y solo los que están llenos del Espíritu Santo son capaces de mirarlos a los ojos. Y cuando una persona que es fluida en el Señor puede fijar en él los ojos porque tiene poder, ¿sí o no? Hechos 1:8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Y algo que me gusta, vea lo que dice, entonces Saulo, que también lo dijo, oh, lleno de todo engaño, puede ver el corazón de la gente. Una persona llena del Espíritu Santo puede ver el corazón de la gente. Y dice, tu corazón está lleno de todo engaño. Lleno de todo engaño. ¿Cómo puede saber usted que esa persona, cómo es su corazón? Solo una persona que está llena del Espíritu Santo. Vea una persona que está llena del Espíritu Santo, puede ver el corazón de la gente, puede ver su naturaleza. ¿Qué le dice Pablo? Oh, lleno de todo engaño y lleno de toda maldad. Oiga, su naturaleza es maldad. La naturaleza de Elimas era malo. Su corazón estaba lleno de todo engaño.
pero también puede ver las obras del enemigo. Y dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Mire, ¿qué se necesita para que el mal progrese? Que el bien no haga nada. ¿Qué se necesita? Que el diablo coja territorio. Que la iglesia no haga nada. No ayune, no ore y se quede dormida. Ay, hoy está haciendo frío, no voy a culto, mejor me quedo acá. Que esta mañana ni la perra quiso salir de la casa. Siempre le hago a Rooney en la mañana para que vea con nosotros, desayune, y le digo, ya vengo que vamos a culto. Esta mañana ni siquiera la perra salió del frío que tenía. Y tan rico un domingo así, que hace frío, y dice, uy, venga, y si está usted entrepiernado con su esposo, su esposita, y venga. Y el que está entrepiernado con la almohada, pues también. Entonces, algo que me hizo ver en la escritura, mire, hay alguien que hizo algo para que las tinieblas no avanzaran, y fue Pablo. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y usted? Pues solo la formación teológica que el hombre tenía, una pequeña diferencia. Pero entre el Espíritu Santo, entre él y nosotros, no hay ninguna. Solo una pequeña. Pero en cuanto al Espíritu Santo, no hay ninguna. Usted tiene el Espíritu Santo, yo también lo tengo. ¿Cuál es el problema? Gente que está en el campo, hay una bruja, y se van corriendo. Hombre, repríndala en el nombre de Jesucristo. Tan bacano que es verlas caer. ¡Pah! Dice, en el nombre de Jesucristo, reciba ahí para que afine. Pero hay gente, hombre, mira al que está a su lado y dígale, llénese del Espíritu Santo. Mire, dentro del ser humano está la carne y está el Espíritu Santo. ¿Quién gana? El que más alimente usted. Si usted va a alimentar más al Espíritu Santo, créame que el Señor va a obrar. Pero si usted se pone a ver el 31 de octubre y todo octubre películas de miedo, ¿qué cree que se va a llenar? Las tinieblas. Hay algunos que no pueden ir ni al baño. Amor, acompáñeme al baño. Y el baño que hay en la habitación, imagínese eso. No había recibido a Cristo. Es que tenemos un amigo por ahí que le pedía el favor a la esposa que lo acompañara al baño. No vamos a decir quién. Entonces, vea lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, vea lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo número 6. Mire lo que dice la escritura en el versículo 14. Por eso la palabra de Dios nos dice, mire, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordaría Cristo con Belial? Belial era el dios de las tinieblas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hombre, si Dios a usted lo tiene en luz, permanezca en luz. Me ha tocado a jóvenes
libertarlos en el nombre precioso del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo ahí, porque hay chinos que abren puertas. La última vez una niña por acá en un colegio de Zapamanga con la tabla Ouija, preciso, era hija de una creyente. Oiga, me provocaba cachetear a la china en el nombre de Jesucristo. Otros que se ponen a ver esas benditas películas de terror. Pues hay personas que son sensibles al tema. Pues familia, llénese más bien de cosas de Dios y verá el cambio. Verá el cambio. Aquí tuvimos hace unos años, recién inició la iglesia, una joven en Girón. La pelada estaba en una secta satánica. Eso aquí, Padre de la Gloria, a algunos me hubiera fascinado verlos, a ver si podían fijar los ojos o les tocaba salir corriendo. Pero familia, nuestra juventud está en riesgo, sus familias están en riesgo, la sociedad está en riesgo y la iglesia durmiendo. Ay no, yo no ayuno, yo no oro, porque... Entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Y me gusta porque Pablo termina acá diciendo: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Oiga, y esto me gustó, porque una iglesia que está en el fluir de Dios tiene la autoridad del Señor. ¿Usted se imagina la autoridad que tiene Pablo? De ver a este hombre, Elimas, y le dice: hermanito, quiero decirle algo. A ti pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y Elimas, yo creo que ese día pasó. La mano del Señor está contra ti, el respaldo del Señor. Y ojo, porque el respaldo del Señor viene para gente madura. No viene para niños espirituales. Porque algunos en su niñez espiritual, si alguien lo miró mal, la mano del Señor está contra... No. El poder del Señor está con un respaldo para la gente que ha madurado en las cosas del Señor. Así es. Porque si no, no falta que alguien lo cierra y dice: Señor, que se le partan las patas para tu gloria. No. Es una madurez espiritual. La mano del Señor está contra usted. Y vea lo que le dice. Y le dice la palabra: y será ciego. Imagínense esa palabra que Dios respalda a este hombre. Y será ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces, una iglesia que fluye en el Espíritu Santo tiene la autoridad de Dios para enfrentar las tinieblas, no para irse en contra del vecino, que deja que su perro se le haga ahí todos los días de la mañana y usted sale y se le da piedra a usted. Es para gente madura y es para enfrentar las tinieblas. Y cuando se enfrentan las tinieblas con poder, termina el texto diciendo esto: oh, ¿para qué son los milagros y para qué es el respaldo de Dios? ¿Para lucirse el siervo? Dios, cómo me usa, Señor. Sí, me duele la cara de ser tan bendecido. No. Miren para qué sirve el poder del Señor. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿De qué creyó maravillado? De la estructura de Pablo. No de la autoridad de Pablo que tiene por el Señor. De la estructura de Pablo. Mire, qué bueno que la gente se convierta por la doctrina, no por un milagro, no por una señal. Si la gente se convierte por la doctrina, por la palabra, es una bendición. Amén. Porque claro, es muy fácil creer cuando hay un milagro de por medio. Pero el que cree por fe, por la palabra, esa persona, dice la Escritura, que es 1000 veces más bendecida. Amén. En esta mañana, familia,
de ayuno y oración, quiero que en esta hora usted se ponga sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Y quiero que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar en el Señor. Yo quiero avanzar en la obra. Yo quiero, Señor, ser esa iglesia poderosa. Diga conmigo: una iglesia poderosa. Y quiero pedirles un favor, familia, muy respetuosamente, a la persona que está a su lado. Póngale la mano en el hombro a esa persona que está a su lado. Con mucho respeto, le pido por favor que le ponga la mano en el hombro y vamos a orar. Y vas a orar y vas a decirle: Señor, en esta hora, por el poder de la palabra, Señor, hoy quiero pedirte que hoy bendigas a la persona que está a mi lado. Señor, la pongo delante de ti, Espíritu Santo. Padre, quiero pedirte que el poder de la palabra hoy, Señor, sea hoy manifiesta en esta persona. Yo como iglesia, en oración, en ruego, en ayuno, pedimos por nuestra nación, pedimos por Colombia, para que seas tú trayendo un milagro en nuestra nación. Rompe lo que tengas que romper, haz lo que tengas que hacer. Señor, todo aquello que quiera estorbar los caminos del Señor, las personas que quieran que yo no crezca en el Señor, Señor, toma el control de ellas. Y quiero pedirte hoy como iglesia, como familia, Señor, bendíceme por favor con tu Espíritu Santo. Señor, bendíceme en esta hora. Pido que el Espíritu Santo llegue a mi vida, llegue a mi corazón, liberta a mis hijos, liberta a mi esposo, liberta a mi familia, liberta a mí, oh Dios, en esta hora. Padre, Espíritu Santo de Dios, en este momento, oh mi Cristo de la gloria, pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas, Señor, algo necesario en el ambiente en esta mañana, Espíritu Santo. Y pedimos libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén, Señor. Padre, y en esta hora pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques. Vuelva a su puesto allí, déjeme orar por usted, Padre, en esta hora, pero quiero que usted ore en esta mañana, ahí en su puesto. Y voy a orar por usted en esta hora, para que el Señor haga lo que Él quiera. Amén. Para los que están en casa, Dios los bendiga. Mil bendiciones y la palabra del Señor mora en abundancia con usted.